2. Ahí estamos ya. Ahora sí. ¿Y ahora por qué no se conecta? Hola. ¿Cómo están todos? Qué gusto verlos de nuevo por acá. Bueno, que no los vemos tanto más que a través de un numerito, pero... Es como estar en casa. Pero qué bueno que nos están viendo por acá. Como cada semana. Ya perdí la cuenta. ¿Cuántos llevamos? ¿10? ¿11? No importa. Más o menos. Lo importante es que aquí estamos y que seguimos con esta parte de nuestra miniserie de cómo tener un equipo feliz y productivo, ¿no? Correcto. Hoy vamos a hablar de metas claras. Entonces seguimos en todo este proceso de cómo se construye la felicidad y la productividad de un colaborador. Empezamos con la expectativa y la base que discutimos la semana pasada fue sobre compensación, justicia salarial, ¿no? En esta ocasión, si la justicia salarial ya está, si esa percepción la logramos, entonces el siguiente nivel es tener metas claras. Y es que no sé qué importante es que la gente sepa para qué soy bueno, o sea, para qué me tienen aquí, ¿no? O sea, a mí me contrataron, me llamaron, ¿para qué? ¿Quién sabe? Pero eso afecta muchísimo el dominio o la sensación de sentirme en control de lo que estoy haciendo, porque pues es como, pues yo vengo a ver que solo como más transaccional si no sé, ¿no? Correcto, o sea, y antes de meterme al tema tan de golpe, me gustaría hacer 2 preguntas. La primera es, ¿cómo les fue con el tema de justicia salarial? ¿Hicieron el reporte de ver cómo está la percepción de salario con todos sus colaboradores? ¿Pudieron hacer alguna tablita? Si la hicieron, por favor, mándenosla a miguel@neuva.biz o a paulina@neuva.biz para que podamos revisarla y ver cómo les fue. Y la segunda pregunta que les quiero hacer es, ¿les ha pasado que de repente están en algún puesto de trabajo y no saben qué es lo que tienen que hacer? O la otra, siendo un líder que tú asumes que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, pero al final de la semana o al final del periodo resulta que nadie consiguió nada. Y cuando preguntas, alguien de repente te dice, pues es que yo no sabía que esto es lo que tenía que hacer. ¿Les ha pasado? O te dice de repente, sí, yo lo tengo clarísimo. Ok, ¿qué es? No, por eso, o sea, yo sé, es que yo lo sé. Lo que pasa es que no sé cómo explicártelo. Tú sabes o no sabes, ¿no? ¿O qué otra nos ha pasado, Mike? Pues tener un montón de trabajo, o sea, llegar al final de la semana, todo el equipo cansado, todo el equipo que hizo un montón de cosas, que los veías que realmente estaban trabajando y trabajando y trabajando, y de repente hacen el balance de qué cosa fue lo que se hizo durante la semana, y resulta que no avanzaron en nada. O sea, fue mucha agua, mucha arenita, pero ninguna piedra grande que se haya movido a lo largo de la semana, ¿no? Ya me acordé de otra. Cuando decimos, claro, todo mi equipo sabe que vamos por la rentabilidad. Claro. Todos sabemos que la meta es vender tantos millones. O sabemos que es la rentabilidad. Y todos así con cara de, ajá. Y yo que estoy en finanzas, ¿no? ¿Qué me toca la venta? Sí, esas también nos han pasado. Yo creo que son de las más comunes, ¿no? Sí. Es que no es fácil ponerse metas, o sea, porque el tema de metas claras viene, no nada más son las metas asignadas y demás, tú puedes tener metas, igual que tus motivaciones pueden ser intrínsecas o pueden ser extrínsecas, o sea, es algo que me dieron y me dijeron o es algo que yo asimilo como mío. Entonces también aquí es bien importante cuando tú hablas de bienestar o hablas de productividad, en ambos casos necesitas tener claridad de qué tengo que lograr, porque si tú no te sabes poner metas o si como líder no permites que tus colaboradores o tu equipo colaboren en la creación de esas metas, pues resulta en una meta extrínseca, o sea, algo que no es mío, ¿no? O sea, bueno, pues si quieres lo pongo, pero nunca hay un compromiso real, ¿no? Para poder alcanzarlo. Me acordé de otra, pues allá él con sus metas, ¿no? El típico de saber cómo le va, ya puso la meta el jefe, allá él y sus metas, yo no creo que las consiga, y en lugar de sumar y decir, oiga, creo que esa meta como que no va a jalar, pues vamos a fracasar, ya sé que voy a fracasar, porque la meta la puso alguien más y está totalmente desvinculada de mí. Esa la hemos visto también varias veces, ¿no? Sí,
si te das cuenta es como que realmente hay muchas formas en donde pensamos que tenemos metas claras, pero no corroboramos que sea de esta forma, ¿no? Entonces, aquí queremos proponerte, te dijimos que en cada uno de los pasos nosotros hacemos un acrónimo que nos permite entender el concepto global y poder avanzar a tener una mejor meta, ¿no? Entonces, vamos a compartir ese acrónimo y vamos a empezar a platicar sobre él. Lo importante aquí hoy, más allá pues de los conceptos que te vamos a dar, sería como platicar contigo si esto lo has vivido, cómo lo has vivido, cómo lo has utilizado y ver por qué es, más allá de tener una meta, la típica meta SMART, poder tener meta clear, o sea, una meta clara, una meta que vaya más allá de solo una meta SMART. Entonces, hoy vamos a hablar de metas claras, nuestro acrónimo es CLEAR y justamente empieza con cómo te comunicas. Para empezar una meta clara o para tener una meta clara, primero le tengo que entender, o sea, tengo que poder entender en mi lenguaje, en mi idioma, qué significa esa meta, ¿no? Entonces, realmente cuando se comunica una meta o cuando se plantea una meta, tenemos que saber con quién estoy trabajando, con quién estoy hablando esa meta. Entonces, ahí yo quisiera recordar a los que ya han participado con nosotros previamente, ¿se acuerdan de una plática que tuvimos aquí sobre si era correcto pensar que tenemos que tratar a todos como queremos ser tratados o comunicarnos como queremos escuchar las cosas, ¿no? Que vi algunos comentarios suyos en la página de Facebook que decían, pero ¿cómo no voy a querer tratar a alguien con respeto y con cariño? Y yo decía, vean el video. Por supuesto queremos que todo el mundo sea tratado de manera correcta, por supuesto que queremos que todo el mundo sea tratado de manera respetuosa, etcétera. Y creo que esa es la base. El reto principal aquí es, además de ser empático, además de ser sensible a lo que está pensando la otra persona, ir un paso más allá de entender cómo escucha a esa persona, cómo se comunica a la otra persona para ser todavía más asertivo en este canal, ¿no? Lo que pasa es que tú no puedes ser empático si partes justo de un dicho de voy a tratar a todos como quiero que me traten a mí. Eso no es empatía. Eso es fijarme en mí. Claro. O sea, si te das cuenta, ahí mismo está la contradicción, ¿no? O sea, tú debes comunicarte como las otras personas se comunican y como escuchan y como están, no como tú, no como a ti te gusta, o sea, donde fuera hacer lo que vieres. Entonces, si es que he llegado a muchas veces donde me dicen, es que yo soy latinoamericana o yo soy europea y entonces yo soy muy directa y mi forma de hablar es así y los demás que se ofenden y, ay, no, es que le dan vueltas pero yo soy así. Y luego, qué bueno que seas así, me encanta, o sea, yo te respeto, pero si tú estás en un lugar en donde la comunicación es distinta y quizás somos más apapachones y menos directos, pues si tú hablas directo te van a tachar de alguien a lo mejor incluso agresivo. Claro. Entonces, necesitamos entender que tenemos que ser empáticos para poder hacer una comunicación más asertiva y no se trata de faltar al respeto, al contrario, se trata de respetar con quién estás, pero para poder respetarlo lo tienes que conocer. No pensar que todo el mundo debe hablar o entender exactamente como tú lo hablas, ¿no? Y algo no tan agresivo como el tema de decir, es que yo soy muy directo, algo muy personal. Yo soy una persona, y soy verde, ¿no? Que necesito las fórmulas, necesito el proceso, necesito entenderlo. Y entonces muchas veces nos ha pasado que te empiezo a contar algo, agarro el marcador, agarro el pizarrón, empiezo a dibujar y probablemente para ti llegue a ser hasta redundante, ¿no? Va Miguel con sus explicaciones largas. Entonces lo que he tratado de hacer ahora es reducir este proceso, dejármelo a mí y mostrarte nada más cuáles son los beneficios, cuáles son las cosas más importantes que considero para poder llegar más rápido al resultado. Claro, ¿no? Y es que tenemos que entender que dependiendo de la comunicación que estemos teniendo y del momento, cómo debemos estar compartiendo esa información, porque igual para mí es como, ya ve al grano, o sea, ya dime, ¿no? Pero el problema no es nada más de acóplate a mí porque ya vete al grano, es más bien como entender por qué necesita Miguel ver todo ese proceso. No es un tema nada más de gusto, es un tema de que tal vez si no ve toda esa fórmula y todo ese proceso, no está asimilando de la misma manera que yo podría asimilar si veo el número.
O sea, no se Correcto. entiende. Entonces, esta parte de comunicación debe estar ligada a esos cuadrantes que vimos en algún momento de cuando tú hablas como lógico indirecto. ¿Qué necesitas? Pues la fórmula. O sea, a mí no me des nada más el número como una meta. Para que sea una meta clara, comunicada de una forma personalizada, necesita, si yo soy lógico indirecto, necesita tener un proceso y una fórmula. Si yo soy directo, necesito el número. Si yo estoy hablando de soy emocional indirecto, soy azul, necesito los riesgos y poder definir un plan B, porque no quiero fallar, o sea, no quiero entrar en ningún tipo de conflicto y confrontación. Entonces necesito ver los riesgos y poder saber que si algo sale de una forma, tengo un plan B. Y si soy emocional directo, necesito entender el impacto que tiene esta meta. Entonces, para poder tener una meta clara, no es que a cada uno le des una meta distinta, es que tienes que aprender que una meta debe llevar los 4 lenguajes. ¿Para qué? Para que sea clara para todo el mundo. Entonces, no es un tema de esta misma meta tengo que ver a quién sabe para ver cómo la hago. Cada meta, para que sea suficientemente clara y sea comunicada de manera personalizada, necesita cumplir por lo menos con estos cuatro formas de comunicación. Sí, y si tú tienes una persona para esa posición en particular y tienes detectado en qué color está, pues ya tienes hecha gran parte de la chamba. No, pero aparte va a necesitar si las 4 demás, cosas. O sea, los 4 modelos de comunicación necesitamos las 4 cosas. Sí. Pero va a ser en un nivel de necesidad distinto o de enfoque. Obviamente Miguel se va a enfocar mucho más en la fórmula, pero si no le doy el resultado final tampoco va a funcionar. Claro. O sea, necesitas los 4. Entonces, una meta bien comunicada debe cumplir con los 4 cuadrantes. No pensar que como lo puse como comunicar en una forma personalizada, a ti nada más te doy la fórmula. Porque si solo te doy la fórmula, no es suficientemente claro. Y si no te doy el impacto, no es suficientemente claro. ¿Qué va a resonar más en ti? La fórmula. Correcto. Pero te tengo que dar las 4. ¿Sí? Okay. Entonces, la idea de ese primer paso es así. ¿Cómo ves? ¿Te ha pasado? O sea, cuéntanos si tienes oportunidad de cómo podría cambiar la forma en la que tú planteas con tu equipo de trabajo una meta si la traduces en estas 4 cosas. Si te das cuenta cada vez que alguien te dice, pero explícame bien de qué se trata, tienes que pasar por esos 4 puntos. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Cuál es el número esperado? ¿Vas a llegar a, bueno, y si no sale, cómo nos movemos? ¿O vas a llegar a, bueno, qué impacto tiene, ¿no? Sí. Vamos a es que le iba a cambiar. ¿Querías decir algo más? No, es que sí, para hacerlo como de manera gráfica, paso a paso, pensaría, puedes iniciar diciendo cuál es la meta o el número al cual tú tienes que llegar, que sería para el lógico directo. Luego, cuál es el proceso por el cual tú deberías llegar a ese número, es decir, tantas llamadas al día, etcétera, etcétera, etcétera. El impacto que tú estarías generando es, si tú haces estas llamadas, vamos a tener más engagement, la gente va a estar más comunicada contigo, vas a poder comunicar de mejor manera lo que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Y por último, en el emocional indirecto, los riesgos de no hacer esto o de hacer esto de alguna manera en particular serían estos. Lo que podríamos hacer para mitigar esto sería esto otro. Entonces, de esta manera clarificamos la meta con cada uno de los colores y podemos explicarla perfectamente bien para todos. Vamos a pensar en un indicador típico que todo el mundo va a entender bien fácil, que es, tú vas a manejar y traes un indicador de cuánta gasolina tiene tu coche, ¿no? Entonces, tú puedes ponerte la meta cuánto. Ya tienes numéricamente visto lo que significa un cuarto, medio y full, ¿no? Y tienes una meta clarísima de si voy a salir a carretera tiene que estar en full, ¿no? Entonces, esa es la parte numérica. Ahora, si yo tengo que ver la fórmula, ¿cuál es el proceso? Entonces yo puedo decir qué rendimiento tiene mi coche por kilómetro andado de acuerdo a lo que yo a la trayectoria que voy a tener, para ver cuántas veces le tengo que dar la vuelta al tanque. ¿Por qué? Porque alguien ¿verdad? Va a necesitar poder entender por qué ese es lo que necesita, por qué tiene que estar lleno. Correcto. Necesita ese proceso, ¿no? Ahora, por otro lado, necesito qué impacto puede tener o cuál es la relevancia de esto. Si nos quedamos sin gasolina, ¿qué podría pasar, no? ¿Qué impacto tiene? Que podríamos tardarnos más, que podría afectar el tiempo de llegada, que podría afectar a las personas que no están. Entonces, necesito vincularlo emocionalmente con esa meta. Ahora, del otro lado, emocional indirecto, decir, en el momento en que se ponga en cierta cantidad, o si estás en carretera, yo no diría hasta que se ponga en rojo, un poquito antes, pero tú le pones una métrica, en el momento en que se ponga en este momento, en este punto, en este rango,
Tu plan B es, no te preocupes, vas a una gasolinera y tienes tantos kilómetros para poder llegar. Correcto. Entonces, la idea es justamente que se entienda en todos los sentidos cuál es esa meta, ¿no? Okay. Pon el 1 nuevamente, por favor. Entonces, el segundo punto sería linked. ¿Qué significa que esté conectada? Una meta no nada más tiene que estar bien comunicada, sino que también tiene que estar bien relacionada. Vinculada. ¿No? Vinculada. ¿A qué la vas a vincular? Entonces, el tema de vinculación... Ay, perdón, me equivoqué de botón. Ok. El tema de vinculación va relacionado a 3 cosas principalmente. Una buena meta debe estar relacionada con un propósito. O sea, debe moverte. Debe decir, tengo esta meta porque tiene, como les decía hace un momento con el tema del naranja, porque tiene cierto impacto a un propósito, a un bien mayor, a un lo que sea, a que el viernes no pueda tomar la chela o a salvar el mundo. No juzgo, pero tiene que estar vinculada a se hace para algo, a un porqué. Segundo, tiene que estar vinculada a un resultado, que otra vez redunda con el tema de tiene que tener un número, a dónde voy a llegar o por qué numéricamente hago eso. Y la otra es que tiene que estar ligada a un proceso. ¿De dónde viene y hacia dónde va? Entonces, si nosotros logramos que una meta esté comunicada de la manera correcta y esté vinculada de la manera correcta, hacemos que la persona se sienta más en control y dueña de esa meta que tiene que alcanzar. Y motivada, porque muchas veces solamente está la motivación extrínseca de decir, pues si tengo una remuneración por hacer esta actividad, la llevo a cabo. Pero si tú la conectas con un porqué, si tú la conectas con una motivación que sea algo más personal, que puede ser de la propia empresa, pero que los colaboradores digan, no manches, es que vamos a causar este impacto, crea muchísimo más sentido, ¿no? Nos tocaba platicar con alguna empresa que el área de finanzas muchas veces estaba desvinculada del tema de atención a clientes. Entonces de repente pasaba algún pago y decían, pues no pasa nada, y no veían el daño que estaban causando con un cliente final. Entonces una recompra no se daba, una calificación incorrecta no estaba. Cuando tú lo vinculas de esta manera y dices, pues claro, le voy a pegar al pasajero de allá o a la persona de allá o a este comprador, es cuando las cosas van cambiando, ¿no? Y es que justo cada persona tiene que entender, en principio, que vamos a ver la siguiente semana un tema de claridad de roles, tiene que ver para qué existe su posición, ¿no? O sea, tengo que tener un propósito primero de por qué existo en esta organización. Y cada meta tiene que estar vinculada hacia eso, ¿no? Entonces estás vinculando hacia el propósito, tu lugar en el mundo, hacia un resultado. Y entonces obviamente es una meta que va a agarrar muchísima más fuerza. Muchas gracias por tu comentario, María. Vamos a seguirle. Y gracias, Pedro. Si quieres leerlo, yo mientras quito esto. Me encanta el modo en que comunican sus ideas. Muy gracias por las flores, Pedro. Gracias, venga. Enseñarte a pensar. Y gracias, María. Muchas gracias a ambos. Vamos a ver la tercera letra, ¿no? Que es Empowered by Feedback. ¿Qué significa esto? Una meta debe tener poder, debe tener fuerza. ¿Y cómo la vas a hacer fuerte? Una meta se hace fuerte solamente si logras... Ay, quedaron muy chiquitas las letras. Perdón. Solamente si cumples las 3 R's. ¿Qué significa? Regresa, revisa y retroalimenta. Una vez que se da una meta, no puedes nada más pensar, pues yo ya la di y ya. No, porque a lo mejor no nos entendimos, porque es normal, no porque, es que está muy sonso, o es que yo me comunico bien mal. No, lo que pasa es que es normal, porque a lo mejor estaba yo en otro contexto, yo traía otra historia, yo traigo otra experiencia. Entonces yo puedo entender una meta de manera distinta, a pesar de que haya pasado por los 2 primeros puntos. Entonces siempre que se da una meta, regresa, revisa qué se entendió y cómo va el tracking y luego retroalimenta. Ahora, estos 3 puntos se deben dar también en 3 momentos. Al principio, o sea, cuando apenas se fija una meta, para regresar y decir, oye, si estamos en lo mismo, vamos a revisar qué es lo que estás entendiendo y luego vamos a retroalimentar. Mira, sí está bien, súper. O más o menos y vamos a ajustar. Segunda, durante el proceso de seguimiento o de logro de esa meta. O sea, una vez que ya está echada a andar, regresamos y decimos, oye, ¿vamos bien? O sea, sí seguimos en la misma, no han cambiado los supuestos, no ha pasado nada. Igualmente, revisamos, retroalimentamos. Y el tercer momento es al cumplir una meta.
no importa si la cumpliste en verde o en rojo o si te quedaste allá a medias, siempre tienes que regresar, revisar y retroalimentar. ¿Para qué? Para aprender a poner metas mucho más asertivas. Sí, y eso que mencionas está bien interesante en los momentos, ¿no? Tendemos a soltar la meta y decir, pues yo ya la di. O sea, la meta tú ya la tienes, ya es tu chamba. Pero si no garantizo que la percepción de la otra persona sobre esa meta es la misma que yo tengo o lo más similar posible a lo que yo estoy pensando, puede ser que él a través de su meta llegue a otro resultado y sea totalmente opuesto al que yo estaba pensando desde el principio, ¿no? Entonces, regresar a esa meta es bien importante. Y el segundo, el de revisar de manera recurrente. Yo pensaría en las juntas semanales de estar revisando cómo va esa meta. Y por último, la retroalimentación al final del periodo o a la mitad del periodo, que tú digas, oye, creo que en esta revisión estamos desviándonos un poco. Es continuo, por eso decía, siempre hay feedback, no te esperes hasta que acabe. O sea, si yo ahorita me pongo cierta meta de la que quieras, no me voy nada más a un tema de negocio, yo me pongo ahorita una meta de mi control fitness, ¿no? De estar yendo a ejercicio y de estar alimentándome distinto. ¿Qué sucede si yo me espero hasta el final de mi reto de 8 semanas? A lo mejor estoy haciendo algo completamente equivocado, a lo mejor y algo, mi cuerpo no responde de la misma manera que se esperaba. Entonces, si yo no estoy haciendo estas revisiones continuas, entonces es regresar, revisar y retroalimentar para que se pueda hacer un ajuste. Entonces estoy sentenciando muchas veces a un mal resultado, a un resultado que no es el que tengo en dominio. Entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve una meta sin fuerza, ¿no? Una meta que empieza a perder poder. Vamos a ver ay, perdón. Dios santo, un día de estos me voy a aprender. Sale. Ahora sí, vamos a ver la siguiente letra, que sería autónomos. O sea, necesitamos que las metas sean autónomas. Y este es de los puntos más complejos de una meta. ¿Por qué? Para que una meta sea autónoma, necesita la persona que es dueña de esa meta sentirse en control de la meta. Y eso significa que pueda tomar decisiones, acciones y que comprenda y maneje bien la interconexión que tiene la meta. O sea, entender el proceso que viene previo, no nada más el proceso mío, sino el proceso previo, mi proceso y el proceso subsecuente. Y luego ver si yo tengo las herramientas suficientes para tomar decisiones y acciones. ¿Por qué? Sucede muy a menudo que de repente decimos, no, es que tenemos todos la misma meta, la que decíamos hace un momento. Todos rentabilidad. ¿Qué pasa cuando yo hago eso? Que yo no me siento, o sea, yo en realidad no sé qué hacer para que la rentabilidad se dé. Tal vez no es el lenguaje que yo manejo, no me siento dueño de esa meta, porque digo, esa es de todos, y cuando es de todos es de nadie. Entonces es muy importante que si yo estoy a lo mejor en la línea de fabricación de una empresa, pues a lo mejor para mí esa rentabilidad dentro de mi campo de acción se llama merma, o se llama horas de producción, o se llama producción por hora, pero no se llama rentabilidad. Entonces es muy importante hacer el desglose de las metas para que cada individuo sepa realmente qué es lo que tiene que lograr. Y al final del día es rentabilidad, pero comunicado en la manera correcta. Es decir, cada uno en el tramo de responsabilidad del cual tiene control para poder tomar decisiones. Porque de lo contrario es rentabilidad en mi área, que es el departamento de limpieza. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué significa rentabilidad? Pero si eso es cuidar los insumos, estar a tiempo, etcétera, eso ya tiene mucho control. Ahora, eso también, yo siempre me gusta equipararlo con temas muy personales, porque yo creo que si lo entiendes en lo más tangible que es tu propia vida, lo puedes llevar a cualquier ámbito. Entonces, si yo te digo, mejora tu salud. ¿Ok? ¿Es una meta clara? No. ¿Por qué no? No es autónomo. Porque para mejorar la salud necesitas hacer tantas cosas, es multifactorial, que no te sientes en control de esa meta. Pero ¿qué pasa si yo te digo específicamente un área de tu salud? Te digo a lo mejor, mejora la higiene bucal, o mejora cualquiera, o sea, la que tú quieras, o haz más ejercicio. Claro. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que te puedes poner una meta en la que puedes tomar decisiones, acciones, y sabes el proceso perfecto Puedo lavarme que los debe dientes llevar. todos los días 3 veces. Pues sí, puedes hacer eso y tienes esa meta y ya está, o sea, pues se vuelve un hábito. Claro. Pero si yo te digo algo tan genérico como, pues mejora tu salud, mejora tu apariencia, mejora tu desempeño, es muy complicado. Hago? Es casi lo mismo que rentabilidad. Claro. O sea, no la puedo desglosar.
Muchas gracias por todos sus comentarios, en verdad los apreciamos, así que échenos preguntas, Flor. No, qué bueno que están participando. Gracias, Principalmente lo que más disfrutamos de ustedes es que en este tipo de temas nos hagan preguntas. Aquí estamos en vivo para que podamos responder cualquier tema de alguna meta que hayan tenido. Con gusto, ¿eh? Así que si tienen alguna, aquí estamos. Láncenla. Bien, llegamos a la última letra para que tampoco les quitemos demasiado tiempo, nos quedan ya 4 minutos, bueno, vamos a la última. La última es que sea una meta real. ¿Cómo hacemos que una meta sea real? Para que sea una meta real, retomamos varias de las cosas que habíamos hablado antes, pero principalmente aquí estamos hablando nuevamente del acrónimo que lleva muchísimos años, que es el SMART. Necesitas que la meta sea específica. ¿Qué significa? Que sepas qué va a hacer y quién lo va a hacer, ¿no? O sea, para que no se quede solo en la S, es qué y quién. ¿Y cuándo? Necesitas, claro. Necesitas que sea específico, que sea medible. ¿Por qué medible? Necesitas una meta, o sea, a dónde llegar, y necesitas métricas, o sea, cómo vas a ir midiendo si te estás acercando. Entonces, lo medible tiene que ser en esos dos sentidos, al final y durante el camino. Luego necesitas que sea alcanzable. ¿Cómo sé que es alcanzable? Si tengo un plan de trabajo en donde contemple posibles desviaciones y plan B. Si no tengo eso, no he medido que sea alcanzable, solamente creo o tengo la esperanza de que sea alcanzable. Entonces, tener un cronograma y tener plan B de posibles como misión de riesgos, entonces sí es alcanzable. Después hablamos de que sea relevante. La relevancia se mide a través de que tenga una conexión hacia el resultado y hacia algún propósito. ¿Por qué vas a hacer esa meta? Y la última es la parte del tiempo. Y en tiempo, una meta debe tener una fecha límite. No podemos dejarla abierta cuando se pueda. Y por otro lado, tiene que tener un cronograma. O sea, no nada más te sirve ponerle un deadline. Tenemos que poner un deadline y los hitos, ¿no?, de las cosas que deberían estar sucediendo a lo largo del tiempo. Y un último comentario que creo que lo mencionamos al principio, pero es bien importante cuando nosotros estamos asignando metas, es que las metas no deben ser impuestas. No podemos imponerle las metas a nadie. Podemos guiar a una persona para poder descubrir la meta correcta, pero al momento que nosotros imponemos una meta, destruimos una meta. ¿Por qué? Por lo que decíamos al principio de, pues es que es la meta del jefe, es la meta de Miguel, es la meta de alguien, y allá él con su meta. Al contrario de decir, oye, tenemos que llegar a tal cantidad de clientes. En el área de marketing que tú estás, ¿cuántas llamadas crees tú que deberíamos hacer? Y empezamos a negociar. Y entonces vamos haciendo el cronograma, le vamos poniendo cada vez más especificidad, le ponemos el tiempo, etcétera, etcétera. Y de esa manera controlamos que la meta esté siendo bien, que ella sea siempre dueña de la meta. Y algo bien importante, nuestro live de la semana pasada yo le preguntaba, ¿crees que es correcto que las personas estén enfocadas en el resultado o no? Yo te diría no. ¿Por qué no? Porque si yo me enfoco en el resultado nada más, estoy perdiendo enfoque de lo que tengo que hacer. Enfócate en el proceso, enfócate en qué tienes que hacer hoy para que el resultado se dé por sí mismo. Si tú no tienes una meta clara, con todas estas condiciones que hoy platicamos, es imposible. Tú solamente tienes un número, o solamente tienes un dato. Y en ese dato es como decir, quiero ganar el partido. ¿Y qué pasa si hoy me enfoco a decir, voy a ganar y voy a ganar el partido? Suena muy padre, suena motivacional, pero no sabría qué hacer. Entonces tengo que enfocarme en las acciones que tengo que cubrir hoy para que el resultado por sí mismo se dé. Si yo me enfoco solamente en imaginar cómo gané el partido, no me sirve, estoy atrasado. Entonces ahí tenemos que cuidar. Y algo bien padre lo que acabas de decir. Barcelona históricamente ha sido un equipo que ganador, etcétera, etcétera. Yo te puedo garantizar que uno de los KPIs que tiene cada jugador es cuántos pases tiene que dar hacia adelante. Así sea un pase muy pequeño. No están enfocados en ganar partidos, no están enfocados, o sea, obviamente quieren ganar el partido, pero un KPI súper importante de cada jugador es cuántos pases doy hacia adelante. De esa manera vas a ir siempre poquito a poquito, pero adelantándote. Y no necesariamente estás pensando en el resultado, sino estás pensando en el proceso de cómo ir construyendo ese gol que te va a dar el resultado de ganar el partido. Pero la única forma de hacerlo de verdad es a través de, que hemos visto por lo pronto hasta ahora, si han encontrado otra, por favor díganos,
es a través de hacer una meta clear. O sea, una meta clear te permite tener claridad de a dónde quieres llegar, porque sí es importante saber el resultado, pero enfocarte en lo que tienes que hacer para que ese resultado sea una consecuencia. Muy bien, pues no nos queda más que agradecerles por haber estado con nosotros hoy. Invitarlos para que sigan acá. Invitarlos siguiente jueves, 5 de la tarde, como cada jueves vamos a estar acá con ustedes. Es probable que el siguiente jueves estemos en una locación especial. Si las condiciones se dan, ya les estaremos avisando. Y tenemos corriendo ahorita una trivia que está en la página de Facebook. Es la de ¿qué es primero, el bienestar o el éxito? Recuerden, si ustedes participan en esa trivia, responden y taguean a alguien que le pueda interesar los temas de Neuva, van a participar por una entrada a nuestro taller del día 29. Del 29 de noviembre, donde vamos a estar viendo herramientas, tips, experiencias y arrastrando el lápiz de cómo hacer todos estos acrónimos y todos estos pasos una realidad en tu empresa o en tu equipo de trabajo. Básicamente lo que estamos viendo en la miniserie, pero llevado a la vida real con esteroides. Entonces, vale mucho la pena que si les están interesando esos temas, participen en el taller que tenemos el día 29 y si quieren ganar un lugar al taller, pues participen en la trivia. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.